Aquí tenemos entonces el webinar sobre limpieza y microscopios en fibra óptica. Mi nombre, Daniel Morera, voy a ser el expositor en el día de hoy. Tenemos coordinando esta exposición y va a ser además soporte a nivel de preguntas y todo lo que corresponda al ingeniero Boris Vázquez, director de Certitel, y también tenemos presente a la coordinadora, la licenciada Reina Salcedo. Ellos van a estar constantemente comunicándose a través del chat, mandándoles información y después abrirá micrófonos al final de la presentación. Certitel, Centro de Capacitaciones en Telecomunicaciones y Asesoría en Proyectos, ubicado en la Ciudad del Saber, en Panamá, es la empresa que auspicia y presenta este webinar. Primero que nada, el temario. Vamos a hablar primero de muy rápidamente, de los diferentes vidrios que hay, los microscopios tradicionales y los problemas que involucran esos microscopios a nivel de normas de seguridad, los microscopios de video, los informes de inspección que pueden darnos estos microscopios de video. Vamos a hablar, por supuesto, de la limpieza de los conectores. Y hay una pregunta que es muy importante y vamos a estar volviendo a ella varias veces en este webinar, que es suficiente. Adicionalmente, programas de mantenimiento, la frecuencia que se debe limpiar y cuáles son los programas de mantenimiento. Y finalmente, las recomendaciones para iniciar la sesión de preguntas. Primero que nada, los distintos tipos de vídeos. Los distintos tipos de vídeos que nosotros tenemos son el monomodo o single mode en inglés y los vídeos multimodo o multimode en inglés. Aquí los tenemos. La diferencia fundamental desde el punto de vista de construcción es el tamaño de los núcleos por donde viaja la luz. La luz viaja por aquí, en este pequeño núcleo, este microscopio núcleo, en la fibra monomodo o single mode, y en la fibra monomodo, multimodo, perdón, viaja por estos núcleos que son muchísimo mayores. Para darle una idea de las dimensiones, esto que está aquí es un cabello humano promedio. Por supuesto, lo hay más fino, más grueso, pero el tamaño de un cabello humano es este. Si este es el tamaño de un cabello humano, ustedes pueden empezar a entender el tamaño de este núcleo por donde viaja la luz. El vidrio exterior, el vidrio de afuera, se llama cladding. El vidrio de adentro se llama núcleo o core cladding, o segundo vidrio, y siempre el vidrio de afuera mide 125 micras. Por supuesto, nos hacemos la pregunta, ¿cuándo usamos multimodo? ¿Cuándo usamos monomodo? ¿Con qué frecuencia se deben hacer los mantenimientos? Tenemos dos webinars, las grabaciones de dos de nuestros webinars que están en el canal de YouTube de Certitel en YouTube. Uno de ellos, ¿cuál vídeo elijo para mi fibra óptica? Se habla tanto de redes LAN como de redes MAN WAN. Y la otra está el mantenimiento de infraestructuras de tecnología de información, si es una necesidad, un negocio. También está esa grabación. Entonces los invito, si no conocen el canal de YouTube, de Certitel en YouTube, de a que lo visiten y estoy seguro que están, tanto la licenciada Reina Salcedo como Boris Vázquez están colocando en el chat los enlaces correspondientes, la información correspondiente para que ustedes puedan llegar. Y por supuesto, como dicen los youtubers, se suscriben y encienden las notificaciones y las campanitas. Es un canal muy activo en este momento, tenemos bastantes suscriptores y está creciendo muy rápidamente. Ok, proceso de limpieza. El proceso de limpieza siempre es inspecciono, limpio. ¿Está limpio? No. Vuelvo a perdón, inspecciono. Hago la pregunta, ¿está limpio? La respuesta es sí, simplemente conecto. Se dice que no, vuelvo a limpiar e inspecciono. Vuelvo a inspeccionar hasta que aparezca el sí. No puedo conectar si no está limpio. Ahí yo me gusta mencionar en esta área, hay un personaje que se llama John Bruno, es una personalidad dentro de la fibra óptica, de las capacitaciones de asesoría en fibra óptica en los Estados Unidos, de la empresa FIS, Fiber Instrument Cell. Él es el director de capacitaciones y entrenamiento de esta empresa y, repito, es toda una referencia a nivel de los Estados Unidos, y él siempre dice limpiar, siempre limpiar y volver a limpiar. Ese es él, más de un video, de una grabación, hace eso. Yo he tenido el honor de hacer el doblaje de algunos de sus videos que están en YouTube, y siempre él repite lo mismo, limpiar, volver a limpiar y siempre volver a limpiar. Entonces, hay algo que es importante, se limpia. Ustedes pueden sacar, oigan bien lo que estoy diciendo, ustedes sacan un patch cord de su bolsa original de fábrica,
le quitan el taponcito, lo limpian y lo conectan. No hay que inspeccionarlo, no hay que inspeccionarlo, si es original de fábrica, no hay que inspeccionarlo, pero hay que limpiarlo. Ustedes lo desconectaron de ahí, hicieron algún tipo de movimiento, lo que llaman los americanos movement, movimientos, adiciones y cambios, siempre tienen que limpiar el conector, volver a limpiar, volver a limpiar. O sea, cada vez que ustedes conectan, desconectan, cada vez que conectan, desconectan, tienen que limpiar. Desconecta, desconecta. Ahí lo que se llama transferencia, sucio por transferencia, al cual es increíblemente fácil de lograr, entonces siempre tenemos que estar en ese proceso. Los microscopios tradicionales, voy a presentar el primer microscopio y voy colocando el orden de precio para que tengamos orden de precio de los microscopios. El microscopio tradicional es de una magnificación de 100, este es el visor del microscopio. Esto que ustedes ven aquí es el vidrio de afuera. El puntico blanco que logran ver ahí, si están viéndolo en un celular va a ser difícil que lo logren ver, es el núcleo. Entonces la idea es, ¿está sucio el núcleo? No está, acuérdense que lo importante es si está sucio o no el núcleo, o si el sucio está cerca del núcleo. Y ahí de eso vamos a discutir más adelante. Entonces, estos microscopios con magnificación de 100 generalmente son para multimodo y enlaces no críticos. Después hablaremos lo que no son enlaces no críticos. Aparece, este es en magnificación de 100, los microscopios de magnificación 200 y 400. Valen aproximadamente 3 veces más que este, ¿verdad? 3 veces más que este. Si inventando un precio, este vale $100, este valen $300 aproximadamente en promedio, estos microscopios de mayor precisión entre 200 y 400. Y estos son necesarios definitivamente cuando ustedes están trabajando en fibras monomodo con el núcleo muy pequeño o en enlaces críticos. Repito, después veremos lo que se llaman enlaces críticos. Normas de seguridad. El primer problema que nosotros nos encontramos es que cuando nosotros no podemos mirar una fibra directamente activa, porque la comunicación puede ser láser y puede dañarnos permanentemente la retina. Pero esto es particularmente importante cuando yo estoy usando microscopios. Cuando yo uso microscopios, el microscopio magnifica, porque todos los transmisores láser, los convertidores de medio, los equipos de comunicación en fibra óptica, tienen un límite de potencia. En láser nivel 3, hay unas clasificaciones más modernas que no pueden pasar de cierto valor de potencia porque la idea es que si pasan momentáneamente por el ojo no produce daños. Pero el primer problema que nosotros tenemos es que es infrarrojo, no es visible. Entonces esa luz puede estar transmitiendo ahí, ustedes no, miren, no se ve la luz, no se ve la luz, no se ve la luz. Y si tienen un microscopio, desastre total. Los convertidores, alguien dice, no, pero yo trabajo en multimodo no se usa láser. Eso no es tan fácil como lo están diciendo. Actualmente la mayoría de, oigan bien, desde el punto de vista por razones comerciales y por razones de ancho de banda, la mayoría de los convertidores multimodo están viniendo con láser. Entonces ya eso de que el convertidor es LED infrarrojo y no es dañino para la vista porque es multimodo, eso ya dejó de ser verdad. Entonces todos estos equipos traen y hay que colocar siempre. A mí me gusta colocar, cuando yo coloco un ODF de fibra óptica en un gabinete, un distribuidor de fibra óptica, a mí me gusta colocar la etiqueta que ustedes ven aquí a continuación, en el cual ven que esto es láser. Entonces, ese es el primer problema que estamos teniendo. La mayoría de los accidentes que se han producido a nivel mundial en fibra óptica por visión, daños en la vista por láser. Oigan bien lo que estoy diciendo, visión láser. Y voy a permitir darles una pequeña anécdota. En este momento, para hacer esta anécdota, me gustaría de repente que me vieran un poco más de cerca. Estaba yo, me provocó en este momento hablarle de esa anécdota. Estaba yo en la ciudad de Maturín, en las afueras de Venezuela, haciendo unas inspecciones para unos proyectos, y se me acerca la gente de la petrolera y me dice si yo, aprovechando que yo estaba por ahí, si yo podía certificar como tercera parte un tendido de fibra óptica si tenía los equipos. Y le dije, sí, tengo los equipos, vamos a hacer la medición. El equipo fundamental es una fuente de luz y un medidor de potencia. Entonces, lo que hicimos es, mira, pero estoy solo, necesito un ayudante. Me dijo, no, no te asignamos un ayudante. Era un tendido de fibra óptica como de 1,5 km, fibra monomodo, 24 hilos de fibra óptica. Yo me coloco en el ODF de una de las sedes, mandan al muchacho con la fuente de luz a la otra sede y empezamos a medir, empiezo a medir cada uno. Después la calibración, todo esto está en el webinar Mediciones de Fibra Óptica que está en el canal de YouTube. Ahí pueden ver todos esos detalles. Empezamos a medir cada uno de los 24 hilos. Me acuerdo que el hilo 23, la atenuación dio alta.
Llamamos al muchacho, mira, vuelve a conectarlo bien allá, lo vuelve a conectar. Mira, sigue dando alta, llegó el 24, mira, el hilo 23 no está pasando. Estaba presente el contratista en ese momento. Y el contratista dice, espérate un segundo, déjeme agarrar un microscopio para ver el conector. Y dije, espérate, un momentico, la fibra, no, esta fibra no está activa, no está en uso todavía. Tuve una sensación, ángel de la guarda, no me pregunten qué fue. Dije, espérate. Llamamos al muchacho ayudante que me habían colocado al otro lado. Mira, Manuel, ingeniero, ya sé que el hilo 23 está malo, ya coloqué la fuente de luz en ese hilo y lo tengo encendido. Él, para demostrar que es una persona que estaba encima del trabajo, por iniciativa, él conectó una fuente de luz en ese hilo. Esa persona que iba a estar delante de mí iba a perder la vista. Volvemos otra vez a la presentación donde habíamos quedado. Entonces, este temita es muy crítico, el de que nosotros para poder ver con un microscopio tradicional tenemos que estar completa, total y rotundamente asegurados de que del otro lado no hay nada, no es que esté apagado, tiene que estar desconectado. Es más, la mejor manera probablemente es pasar una luz láser, ver si la luz sale del otro lado y en ese momento de este lado yo puedo colocar mi microscopio. Por esa razón se han popularizado primero microscopios con filtros infrarrojos y rojo. ¿Por qué el rojo? Porque los láser VFL, los probadores de continuidad y detectores de falla, localizadores de falla, tienen una luz láser roja y por eso estos microscopios vienen con filtro infrarrojo. Yo tenía uno particularmente de mi propiedad, el fabricante Kingfisher, se lo vendía a un buen amigo mío, Fernando Martínez, saludo algún día si por ahí está viendo los videos, valen aproximadamente 6 veces más que el microscopio original baratico. Estos microscopios, siempre me preguntan, ¿usted ingeniero ha probado si ese filtro funcionaba o no? Y yo no lo estaba probando, no pensaba probarlo, pero bueno, ojo, es un fabricante serio, entonces estoy seguro que funcionaba. La segunda alternativa es microscopios con presentación de video, pero miren la diferencia, 25 veces más que el microscopio original. Estos microscopios con presentación de video son bastante costosos. Tienen ventajas de poder conectarse en ODFs directamente y sin desconectarlo. Presentan reportes, informes, pero el precio es realmente casi prohibitivo para el mercado. Están empezando a aparecer microscopios en los cuales tienen salida, la sonda tiene salida y una app para que se comuniquen con el celular, utilizan la pantalla del celular y de esa manera están bajando los costos. Pero en el mejor escenario vale 10 veces más que el microscopio tradicional baratico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado con esa situación. Siempre los conectores inevitablemente se van ensuciando. Primero se van ensuciando por manipulación. Cuando ustedes desconectan y conectan, mira, se ensuciaron. Cuando usted le pone la tapita de un pascor y le quitan la tapita, ahí se ensució. Es increíble, pero la manipulación. Y después, sin manipulación, unos conectores colocados como están indicados aquí en un bullhead, sin ser manipulados, cuando pasan los meses, años, van inevitablemente ensuciándose. Eso es, y le pueden preguntar a las personas que hacen mantenimiento de limpieza de cristales, y siempre se van ensuciando, las ventanas se van ensuciando. Por supuesto, aparece el primer tema, que depende de la contaminación, etcétera. Siempre el proceso, repito, inspección, limpieza y de nuevo inspección, ¿no? Aquí tengo un video, este video lo subimos nosotros, creo que está en un short en nuestras redes sociales. Aquí este es un video real. En este video simplemente se tocó la punta del un conector de fábrica de Passport. Se le puso el dedo así nada más. Y miren cómo, con tocarlo brevemente con el dedo, cómo quedó ese conector. En este momento procedemos a limpiarlo con este dispositivo tipo clic. Y lo volvemos a inspeccionar con este microscopio y vean la limpieza. ¿Verdad? Entonces, nosotros logramos una limpieza bien importante con este dispositivo. Ok, la limpieza, cuando yo hablo de limpieza, vamos a empezar con la limpieza base. ¿Qué es la limpieza base? ¿Qué es lo menos
que podemos hacer. Lo menos que nosotros podemos hacer en uno es contar con unas toallas libres de residuos, lo de polvillo, ¿verdad? Estas toallitas generalmente las que sirven para limpiar lentes, ¿verdad? Debemos contar con un solvente. Este solvente, ya vamos a hablar de ello, típicamente se habla de alcohol absoluto, isopropílico absoluto. Este tipo de limpieza base con alcohol isopropílico y toallitas libres, no necesito más elementos, ellos dos. Primero, es económico. El transporte depende del solvente. O sea, cuando hablo de transporte, si me voy a montar en un avión, por ejemplo, no van a dejarme montar con una botella de alcohol, ¿no? La opción de limpieza húmedo-seco, existe la opción de limpieza. En el caso cuando el conector está muy sucio, tú debes cubrir la opción húmedo-limpio. Vamos a hablar de eso. Los resultados son aceptables. No son perfectos, pero no son aceptables, pero hay algo que es muy importante, es muy económico, fácil de conseguir. Aquí el tema simplemente es los solventes. Los solventes que se recomienda es el alcohol isopropílico, el cual es difícil de obtener y transportar. ¿Por qué es difícil de obtener? Porque lamentablemente este alcohol es utilizado por personas de muy bajos recursos en muchos países latinoamericanos para ser comprado y mezclado, y como no tiene impuestos, no hay bebida alcohólica más económica que el isopropílico puro. Cuando hablo de puro es 99%. Entonces lo que se hace es el que se consigue es el alcohol desnaturalizado. ¿Qué es desnaturalizado? Le ponen aditivos para que sepa amargo, para que sea tóxico, para que no sea utilizado por las personas que tienen problemas de bebida. Entonces, esos aditivos ensucian el alcohol. Miren, la realidad es, por eso de conseguir este alcohol no es fácil, hay que ir a una parte industrial, no es que lo van a conseguir en una farmacia. En la farmacia van a conseguir el desnaturalizado hasta 95%. El alcohol desnaturalizado al 95%, las pruebas que nosotros hemos hecho en nuestro laboratorio está más o menos bien, está más o menos bien, perfectamente funciona. Con toallitas libres de polvo, alcohol de 95 desnaturalizado para limpieza de conectores en áreas no críticas. Vuelvo a repetir por tercera vez lo que son áreas críticas y no críticas. Vamos a ver qué son áreas críticas y no críticas. Existen en el mercado solventes que no son inflamables, como los indicados aquí, los hay de AFL, Chentronics, que otros fabricantes, hay varios fabricantes que tienen estos solventes, hidrosol, que son no inflamables, permiten transportarlos, y son fácil conseguirlos si los compran. El problema es que es costoso. O sea, tienen un costo relativamente alto para nuestro mercado. Pero para que sepan que existe esta opción. Entonces, las tres opciones son el alcohol isopropílico, difícil de conseguir y transportar, el alcohol desnaturalizado en 95%, el cual no es tan bueno, pero funciona más o menos aceptable, y los especiales o solventes especiales que son costosos. Después, el siguiente dispositivo es los tipo clip. El tipo clip fue el que ustedes vieron en el video, ¿verdad? Esto es un tipo clip, ¿verdad? Un tipo clip que ustedes simplemente es fácil transporte, precio razonable. ¿Por qué es razonable? Porque me permite entre 600 y 800 limpiezas. Permite limpieza de conectores en los acopladores y en los equipos de medición, ¿verdad? Porque tiene la forma de entrar. Si está muy sucio el conector, necesito humedecer y limpiar. O sea, hay que hacer una combinación de húmedo-limpio. Resultado óptico con sucio bastante óptimo si el sucio es razonable. Si el sucio es razonable, si no tiene una grasa pegada difícil, etcétera, etcétera, el resultado es óptimo. Haciendo la aclaratoria de que muchos fabricantes, como en este caso nuestros amigos de Fujikura, que son amigos de la casa, de AFL, ellos lo venden como one clip. Ustedes vieron el video que se le daba 2 veces. No, one clip no es. Hay que darle por lo menos 2 veces. Hay gente que habla de 4 veces, ¿no? Si está muy sucio el conector. Entonces no es eso de una sola vez, si está muy fácil la limpieza. Probablemente si ustedes sacan el pascord de la bolsa original, con una vez es suficiente. Si lo están desconectando de un lugar y lo están conectando a otro lugar sin más movimiento, una vez es suficiente. Entonces, en ese caso, el one clip es suficiente.
estos equipos tienen opciones de 2.5 milímetros para conectores SC, FC y ST y 1.25 para LC. El conector MTP, importantísimo la limpieza de estos conectores que traen 12 o 24 hilos en los centros de datos y tienen la opción de limpiezas o otros modelos, siempre de modelos diferentes, ¿no? Modelos IP67 que son para los conectores de exteriores, de uso exterior, el cual es un tema que vamos a hablar y muy importante en este momento. El último dispositivo es el tipo RIL. El tipo RIL tiene una cinta, ¿verdad?, que dando vuelta, permite la limpieza húmedo limpio. Ustedes ponen en una parte del reel, le pones un poco de líquido, en la otra aquí, pasan primero del húmedo y lo corren hacia la parte seca. Entonces, en este caso, el precio es alto, el precio es alto, perdón, fácil transporte, precio alto, más o menos unas 400 limpiezas. Permite la opción fácilmente, sin complicaciones, de húmedo seco, resultados óptimos. O sea, no hay mejor resultado desde el punto de vista de limpieza que estos dispositivos, pero precio alto. Aquí lo quiero que vean. Aquí habla de 400, 300 limpiezas aproximadamente, es lo que podemos lograr. En el clip, que es más económico que ahí habla de 600, 800, pero realmente hay que darle más de dos limpiezas, más de una. O sea, el clip puede ser que efectivamente sea de unas 500 limpiezas, pero es más económico el clip que este tipo reel o banda. Aquí tenemos un ejemplo. Hicimos nosotros aquí en CTT, tenemos nuestros propios laboratorios, hicimos una prueba, tenemos unos equipos en este momento, cortesía, están prestados por la gente de AFL, gracias a nuestro amigo Ángel Ibarra, representante aquí en Panamá. Él nos prestó estos equipos. Entonces, este es un conector que simplemente se ensució con la mano. Esta es la primera medición. Aquí aparece la limpieza con toallita y alcohol. Toallita y alcohol, quedó aceptable. Está aceptable. Este es con un clip y aquí está con la banda. Entonces, en los diferentes niveles de limpieza, aquí están los reportes. Aquí habla de qué pasó. En este caso falló porque había una manchita por aquí. No llegaba el núcleo, pero no se ve aquí, pero en el reporte que está acá quedaba una mancha como por acá más o menos fuerte. Entonces, no pasó, habría que volverlo a limpiar, ¿no? Pero hicimos pruebas reales, lo cual demuestra, por cierto, esto es limpieza. Esto que te ven aquí es limpieza con toallita con alcohol desnaturalizado. No es con solventes especiales ni con alcohol isopropílico absoluto de 99. ¿De acuerdo? Fue con alcohol desnaturalizado de 95 y el resultado es razonable, que en los casos no críticos, por cuarta vez, funciona. Diagnóstico. Cuando ustedes tienen un microscopio de video, él presenta reportes. Esos reportes están basados en las zonas donde caen el sucio. Teóricamente uno puede decir, mira, si el sucio o la suciedad o el problema o el daño o lo que sea no está en el núcleo, a mí no me interesaría porque la luz no pasa por el núcleo, no pasa por el cladding ni nada que se le parezca. Sin embargo, existe lo que llama la transferencia. Se considera que si el sucio está muy cerca del núcleo, a la hora de conectarlo, desconectarlo, esas micras, oigan bien, micras, pueden mover la suciedad hacia el núcleo. Entonces, se crea un área de protección, es el área A. El área A corresponde a la parte del núcleo. Fíjense que en el caso de la single mode, de la multimode, es el 62.5, que es el núcleo más grande, pero en la single mode se aumenta de 9 a 25, o sea, se le crea un área de protección. Después está la segunda área, que es la del cladding, el segundo vidrio. Después está el límite del epóxico, este que está acá. Y por último, el acrilato, que es la chaqueta. Normalmente tú en el software, tú puedes decirle, mira, si yo tengo sucio en la chaqueta del cable, no me lo toma en consideración. Si la tengo, por ejemplo, siempre aparece el límite donde está el epóxico, el límite del pegamento. Generalmente hay suciedades porque es el pegamento. Entonces tú puedes excluirlo en tu software de manera de que solamente considere el cladding y el núcleo. Hay algunas, tú puedes llevar a nivel de software, decirle, mira, yo solamente quiero si el sucio está en el núcleo o en el área de influencia del núcleo. Entonces, aquí tenemos un reporte de este microscopio en el cual estos conectores, por ejemplo, estos dos fallaron.
y todos fallaron. Y aquí hago un zoom. Fíjense que aquí este conector falló. Este es un monomodo. O sea, el núcleo está aquí. Este es el área de influencia del núcleo. Y él tiene dos manchas importantes en el vidrio de afuera. No está en el área de influencia. Este es discutible. Si esto está bien, si pasaría o no pasaría. El reporte dice que no pasa porque yo coloqué que el área B también debe estar limpia. Pero todavía podrían bajarlo el nivel de que no esté en el área B. Entonces, esto, ojo, es muy difícil. Si ustedes ponen el área B como área problemática, es muy difícil que un conector pase, a menos que lo limpien muchísimas veces y en el momento que lo limpien instantáneamente, ¿no? Pero bueno, para que sepan. Encuesta. Vamos a hacer una pequeña encuesta en este momento. La encuesta es con qué frecuencia se deben limpiar los conectores en un ODF, ¿verdad? Disciplinadamente, una vez al año. Depende del presupuesto de atenuación, depende del nivel de contaminación y no estoy seguro. Entonces vamos a lanzar nuestra encuesta. Por favor, como siempre, contesten. Estas son respuestas, son preguntas anónimas. Pregunten, respondan como ustedes creen que podría ser. Tenemos una buena asistencia, tenemos un número de respuestas importantes en este momento. Vamos por 20. Vamos a ver si llegamos a las 30 respuestas. Ok, yo creo que ya vamos a darle 2 segundos más para ver si llegamos a las 30 respuestas y vamos a presentar el resultado. Ok, el resultado es el siguiente. El 36% dice disciplinadamente una vez al año. Punto, se acabó. El 12% depende del presupuesto de atenuación del tendido de fibra óptica. El 52%, o sea, la mayoría, depende del nivel de contaminación. Y 0%, nadie tuvo duda, lo cual está muy bien, que no estoy seguro. La respuesta no hay una respuesta real y verídica, pero, y más de uno de ustedes lo pensó, son la 2 y la 3. Depende del presupuesto de atenuación y depende del nivel de contaminación. Y de esa manera se define si es disciplinadamente una vez al año, o cada 5 años, o cada 3 meses. Ojo, ¿no? Va a depender del nivel de contaminación y del presupuesto de atenuación. Y ahorita vamos a entenderlo un poquito más. Vamos a irnos a la siguiente lámina, en la cual nosotros tenemos una fibra multimodo. Esta fibra multimodo tiene unas suciedades, unos polvillos que están ahí. Y aquí tenemos un cálculo. El área del núcleo de un círculo es el número pi, 3.1416, por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado, en este caso me da 7.850 micrómetros. Por cierto, aquí hay un error, porque el radio no es 50, sino 25. Si es una fibra de 50, el radio es 25. Si es una fibra de 62.5, sería de 31.75. Entonces aquí me disculpan que hay un pequeño error. Aquí debió colocarse, si la fibra es de 50, debió colocarse 25. El área del polvo, ¿verdad? Una partícula de polvo puede medir 3 micras. De nuevo, aquí habría que colocarlo 1.5. De todas maneras, el resultado, si disminuyo a la mitad, no debe ser muy diferente. Una partícula de polvo mide 3 micras, calculamos. Entonces, una partícula de polvo tiene 28.3 micras al cuadrado. La obstrucción de 10 partículas, aquí tengo 10 partículas. 10 partículas por 28 punto tanto da dividido, por supuesto, entre el área total del núcleo, me da que estoy obstruyendo. 10 partículas de polvo me están obstruyendo el 3,6% del núcleo. Repito, pido las disculpas de que hay unos errores de cálculo. Pero no va a cambiar mucho este número, pero va a ser unidades de porcentaje. Si la fibra es monomodo, supongamos que de esas 10 partículas, solamente 2 cayeron en el núcleo, ¿verdad? De nuevo, el área del núcleo, aquí sería no 9, sino 4,5.
porque el radio es la mitad del diámetro. El área del polvo, aquí se vuelve a calcular, la obstrucción de dos partículas me da 22%, 1.1 dB. Entonces, fíjense cómo aquí tengo 10 partículas en el caso de la multimodo, tengo 10 partículas y solamente me afecta en 0.2 dB. Y aquí de esas 10 partículas cayeron solamente 2 en el núcleo y me afecta en 1.1 dB. Por supuesto, podríamos hacer el cálculo de que me cayó una sola partícula. Volvemos a hacer el cálculo y probablemente me dé X número de dB, 0.5. O sea, hay una... lo primero que descubrimos es que si es monomodo, el tema del sucio es más importante. La primera conclusión es que el tema del sucio es más importante porque el núcleo es demasiado pequeño, entonces es muy sensible a los ruidos, a las partículas de polvo. Presupuesto de atenuación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un centro de datos. En centro de datos, dependiendo del protocolo, estas son las máximas atenuaciones. Aquí tengo un gabinete, un centro de datos. Yo estoy yendo de un cassette MTP a otro cassette MTP a través de un cable MTP. Aquí me conecto al switch y aquí me conecto a los servidores. Bueno, pues esto puede ser switches de distribución y el core switch, ¿verdad? Desde el core switch, o podría ser un switch de distribución y podrían ser los servidores. Es exactamente el mismo proceso. ¿Cuántos conectores hay en este recorrido? En este recorrido hay 10 conectores. Vamos a contarlos. En el cassette, adentro él trae dos conectores. Un conector de este lado y un conector de este lado. Entonces, un conector, dos conectores, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conectores. Entonces, un hilo de fibra óptica tiene 10 conectores y aquí vemos que típicamente un conector, lo menos que puede tener es 0.12. 1.2 dB. Eso me da que el margen en protocolos de 100 gigabits para multimodo es de solamente 0.3 dB de atenuación. 0.3 dB. Recuerden que antes de la partícula del polvo me atenuó en 0.2. Bueno, casi me puede tumbar esas partículas, esas 10 partículas de polvo me pueden tumbar el tendido de fibra óptica en un centro de datos. ¿Por qué? Porque mi margen es muy pequeño. Por ejemplo, volviendo otra vez a margen, si yo tengo un backbone de un edificio que va de un piso a otro, el margen de la atenuación entre los dos pisos, estamos hablando de un conector arriba, un conector abajo, los pascor correspondientes, al final lo que vas a tener son uno y tantos dB de atenuación, 1.5 dB de atenuación. Esos equipos soportan unos convertidores medio estándar, aguantan 10 dB, tienes 8 dB de margen. Con 8 dB de margen, vean el cálculo que yo tengo arriba. ¿Cuándo van a llegar a esos 8, acumulando polvo y sucio? ¿Cuándo van a llegar a eso? Realmente van a pasar muchos años para que eso ocurra. Entonces, son dos cosas diferentes. Una, estoy en un centro de datos, en multimodo, porque si se dan cuenta, en monomodo, el margen es mucho más alto. El monomodo tiene más atenuación, pero fíjense, nosotros dijimos que en multimodo podía poner 0.2 dB. Aquí tengo un margen de 0.3, pero aquí tengo 6.2. Que el polvo tenga 1.1, al final tengo 3 o 4 dB de margen. O sea, no hay, en multimodo, en monomodo, no me preocupa mucho. Entonces, fíjense, el primer problema, el lugar multimodo en centro de datos. Ahí estoy en problema. El segundo, una red de ciudad. Si yo tengo una red de ciudad, yo arranco de un distribuidor, hay empalmes, cables doblados, splitter, cajilla. Esta es una red GPON típica de una ciudad. En este momento, yo puedo tener divisiones, los splitters pueden tener de 1 a 32 o 1 a 64, y el margen puede ser solamente 2 dB. Si yo divido 1 a 64 y tengo, qué sé yo, 5 o 6 kilómetros en este tendido y estoy dividiendo 1 a 64, probablemente mi margen sea solamente de 2 dB. Y aquí tenemos un problema. Primero, que el margen es bajo. Y segundo, que yo tengo conectores en planta externa. Y de nuevo, y aquí vamos al segundo tema, que es el ambiente. Entonces, fíjense, hemos cubierto el primer problema. El primer problema es cuando mi margen, mi presupuesto de atenuación, no tengo mucho margen. Si yo tengo poco margen, menos de 1 dB, 2 dB, 0,8, en el caso anterior 0.2, 0.3 dB de margen, para mí el sucio es un tema que
amerita una limpieza periódica, probablemente, como algunos de ustedes dijeron, por lo menos disciplinadamente una vez al año. Entonces yo, por ejemplo, en un centro de datos, que tiene fibras multimodo y está trabajando a 100 gigas, probablemente estemos hablando de una limpieza anual. El otro, el ambiente. Cuando yo tengo conectores de planta externa, en el cual tengo los NAP, ¿verdad? Puestos en gabinete, los puestos pedestales y algunos hasta metidos en cámara, el nivel de polvo es enorme. Y estos dispositivos se abren, se conecta el cliente, se cierra. Se abre y al abrir y cerrar, y es clarísimo que estamos metiéndole humedad. Esa humedad se condensa, esa humedad tumba el polvo y va a ensuciar. Entonces son bombas de tiempo, bombas de tiempo. Si yo tengo una combinación de un presupuesto de atenuación reducido y al mismo tiempo tengo conectores en la calle, en gabinetes que estoy abriendo y cerrando, eso es una bomba de tiempo. Entonces ahí tienen que probablemente hablar de una limpieza anual, si estoy en presupuestos de atenuación comprometidos, o migrar a sistemas que sean sellados, que es lo que está ahorita una tendencia, que es que simplemente yo no estoy abriendo y cerrando, sino simplemente abro el puerto que voy a conectar. Los otros puertos están sellados o IP67 y los hay IP68 que aguantan una inmersión de varias horas. Y lo que hago es abrirlo, lo limpio el conector que voy a conectar al cliente, conecto, eso después queda sellado IP67 y me voy a mi cliente. Este probablemente sea la mejor solución. En el día de ayer me mandaron un video, gente de Claro que ha tomado capacitaciones con nosotros, en el cual había un NAP igualito a este. Fueron a abrirlo, estaba lleno de agua hasta aquí. Empezó a chorrear agua completamente, o sea, era un NAP de mala calidad, un gabinete de mala calidad que estaba mal sellado, pero ojo, ese es un caso extremo, ¿no? Es un caso extremo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones finales? Primero, siempre limpieza durante la instalación inicial. Cuando yo saco el pascord de fábrica de la bolsita y lo voy a conectar, limpio el conector. No hay que inspeccionar, ahí se limpia. Voy a los ODF que está montado, lo limpio. ¿Verdad? Cada vez que voy a hacer una medición, el equipo de medición hay que limpiarlo. Y vuelvo a acordarme de John Bruno. Limpieza, limpieza y más limpieza. Después, el proceso siempre es después, cuando yo voy a hacer mantenimiento, ya vamos a la parte de mantenimiento, tengo que hacer inspección, limpieza e inspección. Mucho cuidado con las normas de seguridad porque la inspección, microscopio, si no es de video, tengo que cubrir las normas que hemos mencionado anteriormente. Materiales, los materiales y equipos de acuerdo al presupuesto. Evidentemente, ese es el gran villano. Uno diría, no, tú lo que tienes que tener es un microscopio de video que te permita tener una sonda, un software. Claro, está bien, pero valen $2.000 a $3.000. O sea, para nuestro mercado eso no es fácil. Eso no es fácil. Ya vieron que hay microscopios con filtro láser y hay opciones más económicas con el cuidado correspondiente. Y de nuevo, los materiales de limpieza. Lo ideal es tener los líquidos especiales no inflamables con las banditas y los clips especiales para limpiar en gabinete. Eso sería lo ideal, pero bueno, si lo que tenemos son toallitas libres de polvo con alcohol isopropílico o desnaturalizado, eso es lo que hay y con eso tenemos que trabajar. Y la frecuencia de acuerdo al ambiente y al margen en decibeles que tengo en presupuesto de atenuación. Estas dos parámetros son los que van a definir con qué frecuencia yo tengo que efectuar una limpieza de mis conectores y el mantenimiento correspondiente. ¿De acuerdo? Todas las empresas serias hoy en día tienen que crear sus programas de mantenimiento y si ustedes son integradores, pueden ofrecer estos programas de mantenimiento que son muy, muy, muy necesarios. Ya repito, más necesarios si el presupuesto de atenuación es reducido, si estoy en monomodo y si tengo ambientes de contaminación. Vuelvo a repetir, ahorita está muy de moda los FTTH, fibra, y la gente está montando como se le ocurre. Mire, están montando cosas mal, están montando gabinetes que se ensucian, no están sellados, no tienen pensado el programa de mantenimiento de limpieza de conectores, están creando una bomba de tiempo enorme. De nuevo, como siempre, hago las primeras gracias por haber escuchado. Este es mi email de morera@certitesa.com y recuerdo que este webinar
está siendo grabado, va a ser subido. Déjenme parar aquí, vamos a empezar a hablar. Este webinar está siendo grabado, va a ser subido a nuestro canal de YouTube si no lo han visto completo o si quieren compartirlo, si quieren revisarlo con más detenimiento. Las personas que asistan hasta el 75% del tiempo en este webinar van a recibir su certificado de asistencia. Adicionalmente, va a ocurrir un programa de asistencia virtual. Las personas en las que vean las grabaciones posteriormente presentarían un examen, pagarían una pequeña, módica cuota para la emisión de un certificado. Eso, ya ese programa está por venir y lo vamos a anunciar muy próximamente, en los cuales vamos a tener nuestros 26 webinars que tenemos publicados en el canal de YouTube. En este momento vamos a iniciar y abrir la sesión de preguntas. Boris, ¿hay preguntas? Hola, buenas tardes. No, todavía no tenemos preguntas. Parece que tu explicación ha sido totalmente clara. No tenemos preguntas hasta ahora. Bueno, no tenemos preguntas. Bueno, sí, es un tema muy interesante, muy importante. Por favor, no tengan dudas en tener entre las preguntas. Vuelvo a repetir lo que he dicho. La última parte es importante. Vamos a crear un programa de emisión de certificados de asistencia a los webinars de manera diferida a las personas que no asistieron. Los primeros webinars no teníamos asistencia. Primero, estamos teniendo asistencia en el programa de asistencia en los últimos 7 webinars. Los otros 18 webinars, 19 webinars no tenían programa de asistencia. Si ustedes los han visto o los van a ver y quieren presentar, y es una módica cuota casi simbólica, presentan un examen en línea. Vamos a tener todo preparado que sea en línea. Ustedes ven el webinar, se van a la página web, pagan el pequeño importe correspondiente, presentan el examen y van a recibir el certificado de asistencia a ese webinar. Ok, ahora sí nos llegaron preguntas. Vamos a hacer la primera de Roberto Centeno. Para distancias cortas con la conexión de patch cord de 3 metros, es importante tomar en cuenta la limpieza del conector en clase 1. Sí, la limpieza. Siempre, mira, evidentemente, cuando tú, siempre que tú tengas una duda con respecto a la limpieza, el primer tema que tienes que traerte a la mente, mi enlace es crítico. Y si es crítico, depende del presupuesto de atenuación. Eso es lo primero que tenemos que preocuparnos. En general, acaban de ver en los centros de datos en multimodo, el tema es muy complicado. El tema es muy complejo, muy complicado. Tenemos un margen realmente muy pequeño. Los backbone dentro de los edificios, la verdad que no me preocupa. Backbone entre edificios con cierta distancia, empiezo a preocuparme un poco más. ¿De acuerdo? Y evidentemente a nivel de ciudad, cuando tengo tendidos muy largos, que por culpa de los splitters me estoy comiendo la atenuación, y el margen muy bajo, y es monomodo, acuérdense el polvo, y tenemos conectores de planta externa. Entonces, en ese caso es cuando me preocupo de los pascor. Pero, ojo, siempre limpio el pascor. No, eso, háganlo por decir, o sea, tienen que hacerse una disciplina. Yo abro un pascor, lo limpio. Lo conecto y lo voy a conectar a otro lugar, lo limpio. Donde lo voy a conectar, lo limpio. O sea, el exceso de limpieza no hace daño. Okay. Pregunta Miguel Chávez. ¿La calidad del microscopio es relevante? ¿Debe tener el filtro pasafalla? Depende si quieres presentar informe y quieres cobrar. Esa es la realidad, ¿no? O sea, ojo, la óptica de un microscopio, cuando tú te consigues microscopios de $50 que te dan un borrón ahí que te dice, no hay un manchón delante. Tengo un tendido, vuelvo a repetirlo, dentro de un edificio de 5 plantas, está en multimodo. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Pero si tú me hablas de un enlace crítico, yo necesito un microscopio cuya óptica, ya no puedo gastarme un microscopio de $50. Y después que tenga filtros para pasar y no pasar, depende si voy a cobrar o no. Esa es la parte interesante, si voy a cobrar por mi servicio de mantenimiento, ¿no? Entonces, porque el filtro, o sea, la decisión la tomas tú. Mira, está bien, está mal, pero si tú estás presentando un trabajo el cual pretendes cobrar, sí tiene que haber reporte. Otra pregunta, Adrián Carrera, no es una pregunta, es una experiencia que tuvo.
te manda saludos, como siempre, un gusto y excelente la charla. Dice, una consulta, me pasó el caso de conectores mecánicos que sin la tapa verde, es decir, APC, se tenía una pérdida de menos 15.93 dBm, pero al colocar la protección daba menos 17.32 dBm. Se hacía la limpieza, pero persistía el inconveniente, quizás algo similar ocurrió. Gracias de antemano por la respuesta. Ok, ojo, que tú limpies no significa que funcione, porque puede haber una rotura. Y tú puedes limpiar, si el vidrio está roto, tú puedes limpiar 200 veces. Por eso se habla de la inspección, ¿no? O sea, hay que hacer una inspección. Pues si el vidrio está roto, usted puede limpiar 200 veces y usted no va a quitar el roto. Ahí no hay nada que decir. Hay que aclarar, por cierto, que en los microscopios, los conectores angulados, el microscopio necesita punta angulada, ¿no? O sea, tanto los de video como los tradicionales necesitan la punta del microscopio que sea angulada, porque si no, no vas a poder enfocar el conector angulado. En este momento aprovecho, Adrián, saludos desde allá en Ecuador, sé que están pasando un momento un poco complicado en Ecuador y un gustazo tenerte como siempre en los cursos. Estoy viendo también a Franklin Pinto por ahí. Franklin, saludotes a Franklin Pinto. Bueno, hay un montón de gente aquí de los conocidos correspondientes. Bueno, seguimos con las preguntas. Roberto Aguilar, ¿qué pasa si los ODFs se mojan por inundación de lluvia en data center? ¿Es necesario hacerle la limpieza general a los conectores con urgencia? Primera pregunta, ¿qué clase de data center es? ¿Qué clase de data center es? ¿Qué clase de data center es ese que se inundó por lluvia? La verdad que no me canso de sorprenderme de las historias que ustedes nos traen. Fabulosa la historia. No pensé que un data center se pudiera inundar por lluvia. Evidentemente, lo más probable es que lo hayan colocado en un sótano, lo cual está prohibido por norma. Sí, indudablemente hay que hacer una limpieza total y absoluta de todos y cada uno de los conectores, los que están en uso y los que no están en uso. Porque no solamente, tú dices, bueno, los que no están en uso no importa, se lo limpio después. No, porque se va el sucio, con el tiempo cada vez es más difícil sacarlo. Entonces tú debes tratar de limpiarlo lo más pronto posible de este caso. Sí, indudablemente hay que limpiarlo todos. Claro. Dice Miguel Chávez, ¿cuál sería el procedimiento estándar de mantenimiento preventivo o recomendado? Ok. Si tú quieres un mantenimiento preventivo, correctivo, adaptivo y quieres verlo todo, tienes la tarea de irte al canal de YouTube, te vas, buscas la grabación del webinar de nosotros donde dice mantenimiento, necesidad o negocio. Ahí va a aparecerte la frecuencia, cómo se deben presentar, cómo se cobra, toda esa cantidad de cosas está ahí dentro de ese webinar. Pero en general, tú tienes que siempre ponerte de acuerdo con tu cliente o tu supervisor cuál es la frecuencia y en qué consiste el programa de mantenimiento. Y el programa de mantenimiento en fibra óptica debe, y eso lo dice ese video, debe incluir la limpieza de conectores. Ok. Aclara Roberto Aguilar que sí, hubo un mal trabajo de aire acondicionado y por eso se inundó repentinamente al momento de lluvias fuertes. Saludos desde Guatemala. Gracias por la aclaratoria y por esa anécdota tan interesante y que puedan ocurrir ese tipo de cosas. Sí, dice Roberto Centeno, ¿alguna recomendación para la limpieza de los acopladores de fibra óptica en ODFs? Sí, el limpiador tipo clip. Ese es el que tienes que utilizar. El limpiador tipo clip, déjame enseñarte aquí, tenemos aquí un limpiador tipo clip. Todos los limpiadores tipo clip tú le quitas la tapita y con eso limpias el conector. Le quitas este dispositivo y entra directamente en el acoplador y de esa manera vas a poder limpiar el conector que está dentro del acoplador sin desmontarlo. Por eso es muy importante este tipo de dispositivo. O sea, el primer secreto es, en un ODF se debe limpiar en lo posible. No tengo el presupuesto, bueno, tengo que sacar cada conector con cuidado y limpiarlo con una toallita, pero en ese proceso se puede desprender. Entonces, lo ideal es contar con esto. Los hay de dos tamaños,
25 milímetros para conectores LC, 2.5 milímetros para conectores SC, ST y FC. Si hubiera, los hay MTP y si hubiera, esas son las opciones. Pero para la limpieza de ODF, lo ideal es contar con esto. Adrián Carrera, refiriéndose al caso anterior que explicó, dice, saludos Daniel. Sí, el vidrio fue inspeccionado y estaba ok en el núcleo, pero se daba esta diferencia de 2 VM con o sin protección verde. ¿Quizás alguna experiencia similar? Mira, la otra es si estás mezclando APC con UPC, ¿no? Cuidado, no creo que en el caso tuyo, Adrián, esté en esa situación, pero sí me parece bastante raro, ¿no? Bastante raro ese caso, pero quitando que no estés mezclando UPC con APC, ¿no? Porque si estás mezclando UPC con APC, ahí sí, desastre absoluto. Pregunta Pablo Sarmiento. ¿En el caso del clip sirve tanto para UPC como APC? Sí, sí, sirve para ambos. Dice Miguel Chávez. ¿Es mejor tener un patch core fijo en el power meter o en el OTDR para no estar metiendo y sacando cada medición? Mira, dos cosas. Aunque lo tengas fijo, se puede ensuciar. Recuerda de lo que, claro, se va a ensuciar muchísimo menos, ¿no? Muchísimo menos. Pero el problema es una manera de tenerlo, pero el problema es cómo lo guardo en el maletín, ¿no? Con el core conectado. Entonces, ahí hay un problema ya mecánico de cómo, porque normalmente las cajas de los estuches están diseñadas para meter el equipo y aquí van los packcore, entonces no tienes la opción de dejarle el conector pegado, ¿no? Pero sería una opción, ¿no? Pero no es complicado limpiar. Miren, lo que necesitan es esto, ¿no? Esto se consigue en, qué sé yo, $20 y 800 limpiezas, o sea. Ok, José Carlos Benjamín Macías pregunta, para evitar daños en la vista, ¿son mejores los microscopios electrónicos? ¿Qué marca y modelos son recomendables? Me haces una pregunta difícil. Mira, a mí me gusta mucho AFL, aparte de que tenemos una buena amistad con ellos, me gusta mucho AFL. Está la gente también de EXFO, también tiene microscopios extraordinarios. Hay varios fabricantes especializados en microscopios que también tienen buenos equipos, pero en general el microscopio, están empezando a salir en este momento los microscopios asiáticos, llamémoslos asiáticos, que tienen la opción de conectarte en el celular, ¿no? Y son bastante más económicos. No he evaluado alguno que pueda decirte que lo he comprobado que funcionan bien, que tengan calidad, porque es muy importante la presentación del informe y la calidad del informe, porque cuando tú haces una inversión de microscopio electrónico o microscopios de video o presentación de video, tú estás buscando presentar informes a clientes para facturar. Entonces, tiene que haber la parte del software de presentación de informes, de poder definir cuáles son las zonas en las cuales tú admites una suciedad o no la admites, todas esas cosas tienen que estar incluidas. Te he mencionado de dos marcas. Fluke es otra marca, en mi opinión, muy excelente, pero muy costosa para nuestro mercado. Y bueno, ahí les he mencionado varias. Pregunta a José Carlos Macías. ¿Cuál es el margen de seguridad que debo dejar en un presupuesto óptico para no tener que estar permanentemente corriendo atrás de la limpieza de los conectores? ¿4, 5, 6 dB? ¿Cuál será? Ok. Primera pregunta. Aquí hay un problema de huevo y la gallina. En los centros de datos, es más, si me preguntas a mí, yo montaría monomodo y me olvido del presupuesto de atenuación. Y listo. Esa es mi opinión, porque un presupuesto de atenuación de 1.5 dB total, incluyendo todos los dos cassettes y todos los packcore, eso no hay manera de reducirlo de lo que está ahí, ¿no? Si nos salimos del centro de datos y nos vamos a otra parte, el problema es que mientras tu margen de atenuación sea menor, menos clientes tienes. Estoy hablando de GPON. Entonces tú vienes y dices, mira, yo quisiera tener una margen de 6 dB. Bueno, tu decisión máxima es de 1 a 16 en vez de ser de 1 a 64. Entonces hay un problema de costo, número de clientes, hacerle rendimiento al tendido.
Ese es, también, o la otra alternativa es comprar equipos con mayor rango dinámico, mayor potencia, que te cuestan mucho más que los otros. Entonces, pero lo ideal es tener, lo ideal, en el mundo ideal, es tener por lo menos unos 4 dB de margen. Este es el número que acabamos de calcular ahorita. Con 4 dB está bastante cómodo. Ok. Pregunta José Carlos Benjamín Macías, de nuevo. Los conectores que van en ODF, solo basta con limpiar un solo conector o se deben limpiar los dos conectores. Sí, vas a limpiar los dos conectores. Vas a limpiar el conector que está en el ODF y vas a limpiar el plug, vamos a decir, el conector que le vas a meter. Tienes que limpiar ambos extremos. Eso es correcto. Los dos. El que va a entrar y el que está en el ODF y el que va a entrar. Vamos a apurarnos que nos quedan 2 minutos. Y ya no hay más preguntas. Ah, bueno, sí, pregunta Fabián Rojas. Buenas tardes. ¿Cómo limpiar el SFP o los SFP? Aquí lo tienes. Esto. O sea, le quitas el de 1.20, compras el clip de 1.25 milímetros. Le quitas esto y con esto lo limpias. Esa es la forma de limpiarlo. Tienes que limpiarlo, ojo. Ok, para información, pregunta... Ah, bueno, Reina. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno. Dice, muchas gracias, Fabián. Bueno, ahora sí ya hemos terminado con todas las preguntas, así que muchas gracias por haber participado todos y nos vemos en el próximo, y como nos dice nuestro expositor, te dejo, Daniel, con la palabra. Quieren que me despida adecuadamente. Primero, muchísimas gracias por su participación. Ha sido muy masiva, las preguntas han sido extraordinarias. Yo sabía que este tema era muy importante y por eso lo tenemos. Y siempre me despido recordando que la fibra los acompaña. Hasta luego.